¿Qué piensa Andrés a estas altas horas de la noche? ¿Acaso no es el mundo la más grande de las tristes realidades? ¿Acaso no es la realidad un espejismo de nuestra visión? ¿Acaso no es la visión lo mismo que nuestra mentalidad, paupérrima y esnovista de este siglo, que produce barato para vender igual de barato, y nosotros los jóvenes, instrumentos de la realidad? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deseducar Críticamente, un espacio donde se pretende establecer una mirada crítica a la educación desde una perspectiva liberadora y radical, entendiendo la radicalidad como una reflexión más completa y profunda posible sobre aspectos fundamentales de la educación. Les habla Juan Remolina, quédense para deseducarnos críticamente. Andrés Herrera, nuestro invitado de hoy, estudiante de microbiología y bioanálisis de la Universidad Industrial de Santander, UIS, inquieto por el conocimiento, por la vida y la educación, quien nos hablará sobre su propuesta pedagógica implementada en el Colegio San Pedro Claver de la ciudad de Bucaramanga y nos compartirá su visión educativa. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias por lo de estudiante. Digamos que estudiante sí, pero no solamente de microbiología, sino estudiante de lo que es el conocimiento. A mí me gustaría que habláramos sobre la propuesta educativa que está desarrollando en el Colegio San Pedro Claver aquí en Bucaramanga. ¿En qué consiste, Andrés? Bueno, bien, respecto a eso, pues eso surge como digamos que una solución a lo que yo veía como un problema, que era que pues yo no me estaba sintiendo bien, digamos que me estaba sintiendo de forma que estaba obteniendo los mejores beneficios de lo que llamamos educación, porque a lo largo de mi experiencia durante el colegio, durante la universidad, pues tuve varias experiencias que lo que hicieron fue como sembrar en mí un sentimiento de desdén hacia la educación, como de repulsividad, como de no querer ir a clase y más bien hacer otras actividades que enriquecían más mi formación personal. Entonces, producto de esa, digamos que como le decía, esa experiencia de vivirlo libremente y desarrollarse, digamos que de forma cabal en la sociedad, sin tener, digamos que ataduras respecto a un tema o respecto a alguna estructura que pues nos impone la sociedad, fue donde yo empecé como a buscar en diferentes sitios, a probar con diferentes cosas y a aprender diferentes cosas desde cocina, desde destilación alcohólica, desde muchísimas cosas que me gustan, que incluso también tienen que ver con las energías renovables, los paneles solares y muchísimas cosas que digamos que hacen que la educación se vea de una visión holística, fue lo que me permitió pues tener esta experiencia de vida para después cuando llegué y cogí un texto que me gustó mucho, que me recomendó mi mamá, que es coordinadora académica del Colegio San Pedro Claver, pude validar esa información en la praxis de mi misma vida. El libro se llama Aprendizaje Extraordinario en Finlandia y es un libro que escribe una profesora de la Universidad de los Andes, muy bueno, donde explican aprendizaje extraordinario que sin saberlo fue el que yo estuve desarrollando. Entonces por eso le decía lo de gracias como de estudiante, porque digamos que de ahí ese deseo mismo de uno estudiar, porque es que estudiar es una actividad que lamentablemente hemos romantizado, pero es que estudiar es estudiar cualquier cosa. Así como estudiamos para un parcial, también podemos estudiar para hacer una receta de cocina, también podemos estudiar para preparar un cóctel, también podemos estudiar para aprender a hacer un paso de baile o hacer muchísimas otras cosas, como en mi caso, por ejemplo, también trabajar, por ejemplo, el cobre o diferentes artesanías que me gustaban. ¿Por qué? Porque sencillamente me llamaban la atención. Bueno, ¿cómo se desarrolla? O sea, ¿en qué consiste? ¿Estudiantes de qué grados, de qué edades? ¿Qué temáticas abordan? ¿Cómo las abordan metodológicamente? ¿Y en qué se diferencian de las propuestas? Esta estrategia, ¿en qué se diferencia de otras estrategias a nivel local, incluida desde la misma perspectiva de la educación tradicional? Bien, pues principalmente digamos que eso es un modelo innovador, porque es un modelo que se está desarrollando en la península escandinava europea desde aproximadamente el año 2013, que fue Noruega cuando empezó con toda esta implementación de este modelo educativo, que se llama el aprendizaje basado en los fenómenos.
que es un modelo educativo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pues digamos que en la educación occidental, ¿sí? Principalmente el tema de la formación en claustros académicos, con uniformes, con toda una estructura de escolaridad que es la que empieza a generar en nosotros como la necesidad de estudiar y al mismo tiempo de limitar nuestra facultad de pensar. Porque es que cuando nosotros estamos en un cuarto totalmente blanco, con estudiantes vestidos de la misma manera y con una persona que nos está explicando, entre comillas, un tema, realmente nos están digamos que limitando nuestra forma de buscar la información. Entonces, esa es la principal diferencia. El modelo de aprendizaje basado en los fenómenos permite que el estudiante se centre como el actor principal de su propia educación. ¿A través de qué? A través de la experiencia con diferentes fenómenos que, estando el estudiante vinculado, digamos que a una experiencia mucho más compleja que tiene digamos que despiertan en el estudiante una serie de capacidades como la curiosidad, el interés, las mismas sensaciones físicas e incluso olfativas y visuales. Eso le permite al estudiante experimentar de una manera mucho más amplia el fenómeno y empezar a sentir la sed de entenderlo. Entonces, cuando uno empieza a buscar esa sed de entender algo, que puede ser algo tan sencillo como sencillamente degustar un café, empiezan como a generarse en nuestra mente un montón de preguntas que no tenemos cómo resolver. Pero que no tengamos cómo resolver no quiere decir que no podamos resolver. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar la manera de resolverlas, nos damos que perfectamente podemos preguntarle a otra persona. Y él nos va a decir, no, pues busquen tal parte y busquen tal otra. Entonces los estudiantes empiezan a desarrollar como una autonomía de búsqueda del conocimiento, que es lo que le permite a la larga empezar a generar pues toda esta formación académica y educarse como tal. Pero es que cuando uno se educa, digamos que de una manera fenomenal, podría decir de esa manera, en medio del fenómeno, tiene que ver una perspectiva holística de la misma educación. Porque es que hay conceptos y hay diferentes temáticas académicas, claramente, que tienen, digamos que, como conceptos que son totalmente transversales a diferentes áreas del conocimiento, que pueden ser desde física, biología, química, pero también puede ser filosofía, política, literatura y diferentes tipos como le decía, de conceptos que empiezan a abarcar esta construcción del fenómeno para poder entenderlo, que a la larga termina que el estudiante sea capaz de entenderlo y no solamente entenderlo, sino tratar de transmitirlo a otra persona, porque esa es la principal idea de la educación. Entonces es así como este proyecto, digamos, que empieza a estructurarse y tiene la primera diferencia. El proyecto se llama Lifólisis, que significa formando líderes científicos. Pues lifólisis también es una palabra que en inglés sería lipólisis, que es la degradación, la catálisis de los lípidos, que es la reacción bioquímica que más energía libera en el cuerpo, obviamente pues completándose el ciclo. Entonces es como una analogía para lo que representa también la educación, que es esa energía vital del ser humano de transmitir el conocimiento pues para finalmente desarrollarse como sociedad, que es lo que se espera que fuera ese concepto de educación del que estábamos hablando inicialmente. ¿Qué tipo de visión educativa usted pretende transgredir con su propuesta pedagógica? Bien, pues yo creo que lo principal, lo que yo quiero por mi individualidad lograr es romper esa estructura, digamos que de ego que existe en la pedagogía y en la educación, lamentablemente porque nos hemos acostumbrado a ver al estudiante como un contenedor vacío. Y eso es algo que yo lo he experimentado desde que tengo 4 años hasta los 25 años terminando mi carrera como microbiólogo. En todas las áreas en las que me he desarrollado, al menos en alguna ocasión, he sentido que se me trata, pues que yo a la larga sigo siendo un estudiante y seguiré siendo todavía, se me trata como si fuera una mente que no está todavía concebida para entender ciertos temas, y no porque se traten de tabús, ni porque se traten de cosas extremadamente complejas, sino porque la misma estructura de ego de la universidad, de las academias, de las instituciones y de todo lo que llamamos educación académica, lamentablemente nos coloca en una posición donde si tú no tienes un título, pues entonces sencillamente no sabes. Que es el hecho de que enseñar, por ejemplo, enseñar no es como nos lo han venido enseñando, como nos lo han venido creando en nuestra cabeza. Enseñar no es meternos en un claustro académico, sentarnos en un salón con uniforme, con paredes blancas y con un profesor adelante que nos explique un tema. Uno perfectamente puede aprender estando simplemente observando, sencillamente estando en un lugar
donde se permite el diálogo. Ya solamente la idea de uno conversar es una forma de enseñar, porque estamos aprendiendo el lenguaje de forma inconsciente. Estamos aprendiendo a modular gestos, estamos aprendiendo a entender tonos, estamos aprendiendo muchas cosas que son el fenómeno en sí mismo, pero es que esta concepción de fenómeno es algo demasiado amplio. Entonces, eso también es algo muy importante. Cuéntenos, esa propuesta educativa agrupa a estudiantes ¿de qué cursos, de qué grados? Bueno, eso también fue algo, digamos que, como muy innovador en cierto modo. Pues ni tanto, porque sino que más bien fue como el hecho de querer aplicar algo, que ya se aplicaba algo en otro contexto. Nosotros en la semana patronal del Colegio San Pedro, siempre se generaban clubes intergrados. Y de hecho yo recuerdo que cuando yo estaba en sexto, una de las actividades que me colocaron a mí para, pues, en todo el marco de la lengua castellana y todo eso fue aprender a hacer entrevistas. También tome Andresito, créese un modelo de preguntas y vaya, este es el estudiante de 11 que usted tiene que entrevistar. Vaya, búsquelo y hable con él. Entonces, claro, uno con 12 años, siendo entre comillas, un contenedor vacío del conocimiento, pues ¿qué va a hacer? Se va a buscar al pelado grandote, que ya sea así todo musculoso o barbado, que ya te habla así, no sé qué. Entonces uno llega ya todo y pues ¿qué? Me da miedo, sí, de una vez empieza como que, uy. Cuando empezamos a ver como esa estructura de la edad, uno de una vez se genera un sesgo. Pero entonces, ¿qué pasaba? Después llegaban y nos decían, no, vamos a tener la semana patronal, entonces se van a integrar entre clubes de diferentes grados y de diferentes contextos, y entonces eso eran actividades muy bacanas porque uno tenía que hacer competencia de carreras, competencias de bailes, competencia de trabajo en equipo, muy importante el trabajo en equipo, y entonces ahí uno se daba cuenta que el muchacho de 11 ya no era como uno lo creía, que era una persona que estaba dispuesto a trabajar en equipo con uno y poder hacer una cosa en común. Bueno, ayer yo tuve la oportunidad de visitar el laboratorio de biología del Colegio San Pedro Claver, y una de las primeras preguntas que yo le hacía a Andrés era, bueno, estos estudiantes que tiene usted aquí, ¿de qué grado son? Y, oh sorpresa, él me dice, son de todos los grados, de sexto a 11. ¿Cómo fue posible esto? Yo le pregunté, ¿usted simplemente siguió unas directrices de las directivas escolares o eso iba dentro de su propuesta? Cuéntenos al respecto. Ok, digamos que yo he tenido la oportunidad de ser muy privilegiado porque pues realmente el colegio sí apoyó mucho esta experiencia y lo han tomado como es algo nuevo, algo innovador, algo disruptivo en cierto modo porque es una propuesta diferente. Y como también este es un proyecto piloto, digamos que hemos sido muy flexibles en la metodología que hemos decidido implementar. Entonces, cuando yo llegué con esta propuesta de integrar esto a los estudiantes, pues lo primero que me dijeron fue no se puede. Y entonces yo dije, ¿pero por qué no se puede? Ajá. Pero no, porque es que un chiquito de 11, un chiquito de sexto, ¿cómo va a ser capaz de entender la misma complejidad de un pelado, por ejemplo, de 11? Yo decía, pues claro, sí. Es que es más, yo decía, es mucho más fácil que un chiquito de sexto lo entienda a que lo entienda un pelado de 11, porque es que el de 11 ya tiene unos preconceptos que le permiten, o más bien que le permiten, no, más bien que le coartan la capacidad de aprender nuevas cosas. Que eso es una cosa muy, muy importante que se ve mucho en el aprendizaje. Por eso es que la mayoría de organizaciones son tan inflexibles, porque la gente no quiere generar un nuevo cambio, no quiere aceptar que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Entonces, claro, primero me dijeron que no se podía, y yo dije, pero venga, si vamos a hacer una propuesta diferente, si vamos a hacer algo nuevo, ¿cómo esperamos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo? Y aunque esta frase parezca un poco clichésuda, realmente es muy cierto. Entonces, cuando se empezó a hacer esa propuesta y la primera actividad que fue esa de querer integrar a los chicos, pero de una forma muy, muy segura, de una forma, digamos, que los estudiantes se sintieran en esa atmósfera segura que intentamos crear, fue a través de la construcción de unos terrarios. ¿Qué dicen los estudiantes de trabajar de esa manera? Digamos, un estudiante de sexto, trabajar con uno de 11. Ok, eso también es muy interesante. Por ejemplo, los estudiantes de sexto manifiestan que les brinda seguridad el hecho de trabajar con un estudiante mayor y que no los vean como una persona que no sabe. Pero los estudiantes de 11 también les permitía como sentir y eso es un placer humano, o sea, eso es un placer que solamente se puede sentir los seres humanos, que es la capacidad de uno transmitirle a otra persona una experiencia. Entonces, que un estudiante de 11 pueda como sentirse también cómodo de enseñarle a uno de sexto, eso permite que se rompa precisamente un paradigma. Que él aprenda enseñando. Exacto, que él aprenda enseñando.
El niño que ayer me ofreció queso en el laboratorio de biología, un queso, Sebastián. Un queso que él fabricó. ¿Ese niño de qué grado es? Ese niño va en séptimo. ¿Séptimo? ¿Cuántos? Sí, séptimo, tiene 12 años. 12 años. Y si le digo, ese niño es precisamente un líder científico de los que nosotros estábamos pensando en el queso encontrar. Le quedó muy bueno, el queso está riquísimo. Eso es un próximo quesero que estoy seguro que puede desarrollar ese proyecto como un emprendimiento y diría súper bien. Andrés, hay algo que también me llamó la atención ayer, y es que los estudiantes en ningún momento a usted le llamaron o le dijeron profesor. Le decían Andrés, bro, hermano. ¿Eso usted cómo lo logró? Yo lo he intentado hacer con mis estudiantes de básica, incluso de universidad, y ha sido bien difícil. Una estudiante un día de bachillerato me dijo, es que porque yo le debo respeto a usted. Cuénteme usted cómo ha logrado eso, o es que en la institución se estila que los estudiantes no llamen, que llamen por su nombre a los docentes. Bueno, respecto a eso último, no. La institución de ninguna manera, digamos, que promueve eso. ¿Qué es lo que pasa? Que como el proyecto Lifólisis es algo nuevo, es un proyecto piloto, pues yo se lo hice saber a los estudiantes desde el inicio. Yo les dije, miren muchachos, me presento con ustedes el primer día que hablamos, que ese día hicimos en el marco de la atmósfera segura, y digamos que para también que los estudiantes captaran digamos que la hermandad o más bien la mezcla homogénea que hay entre la educación, entre la ciencia y el arte. Empezamos haciendo arte. Yo les dije, esto es una propuesta nueva que, si bien depende de mí, los principales vinculados y los principales actores son ustedes. Entonces, por lo mismo y tanto, yo no vengo aquí siendo su profesor, ni vengo aquí a ustedes a hacer esto, digamos que el que sabe, porque yo les dije, yo me acabo de graduar de la universidad. Yo en ese momento llevaba unos 15 días de terminar la universidad, de entregar el último trabajo, y decir, por aquí no vuelvo más. Sí, pero ese día entonces yo les dije, vean, pelados, yo soy igual que ustedes, o sea, yo soy un egresado del colegio, hace 10 años estaba sentado, ahí en ese mismo puesto que usted estaba sentado, ahí estaba yo. Pues yo vengo a decirles, muchachos, somos exactamente iguales. ¿Por qué? ¿Por qué somos iguales? Porque ambos estamos teniendo las mismas experiencias de aprendizaje. Hoy vimos como una experiencia de vida estudiantil incómoda con el enfoque tradicional de educación recibida se transforma finalmente en la incesante búsqueda de saber, de conocimientos, de técnicas, que deviene en una propuesta pedagógica deseducante muy interesante, encaminada a la formación de líderes científicos, que cuestiona el ego pedagógico institucional, el cual concibe al educando como recipiente vacío, que pone en tela de juicio la actual organización escolar basada en el agrupamiento de estudiantes por idéntico rango de edad, y que objeta la autoridad del docente dentro del aula de clase en cuanto única fuente del saber. Asimismo, reafirma la visión teórico-freiriana de la educación basada en el enseñar aprendiendo y en el aprender enseñando. La próxima semana iniciamos nuestra primera temporada llamada Jueves de Rapiuniversidad. Tendremos invitadas e invitados para reflexionar críticamente acerca de la educación superior. Tengan en cuenta cada jueves un episodio de temporada. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spreaker, Spotify, iBooks, Apple Podcasts y Google Podcasts. No olviden suscribirse y si encuentran algo parecido a una campanita, denle clic. Porque la educación no es suficiente y en ocasiones peligrosa, nos vemos en una nueva oportunidad para deseducar críticamente.